Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase, a esta nueva sesión, donde aprenderemos el tema de velas, velas japonesas. Vamos a aprender un poco acerca de todo este tema de las velas. Ya previamente hemos analizado un poco acerca de que el precio se mueve por dos factores importantes. Uno es el tiempo en donde se van a ir creando las velas, y otro es el precio, las diferentes cotizaciones en donde vamos a ir pudiendo observar al precio. Bien, para adentrarnos un poco en el tema del que vamos a tratar en el día de hoy, en la jornada de hoy, vamos a ver lo siguiente. Tenemos que comprender de que para las diferentes temporalidades, vamos a tener la creación de diferentes tipos de velas. Diferentes tipos de velas. Las velas van a tener diferentes formas de acuerdo a cómo haya sido el ciclo de negociación de dicho periodo de tiempo. Entonces, de acuerdo a esos factores, la vela va a tener diferentes formas. Va a estar cotizada de diferente manera o graficada de diferente manera en lo que es el mercado financiero. Entonces, ¿qué tenemos que comprender de una vela? Bien, en primer lugar, como hemos hablado, que las diferentes temporalidades nos van a dar la representación gráfica de lo que viene siendo una vela. Vamos a arrancar hablando, por ejemplo, de temporalidades grandes hasta comprender un poco algunas temporalidades más pequeñas. A modo de ejemplo, arrancamos por mensual. Mensual. Una vela mensual, o básicamente cualquier tipo de vela, va a tener las siguientes características y dependiendo cómo cierre, por supuesto, va a tener lo que viene siendo su forma gráfica. Entonces, vamos a hablar de este tipo de vela, tanto a nivel mensual, a nivel semanal, a nivel diario, 1 hora, 4 horas. Debemos comprender lo siguiente con respecto a las velas. Las velas van a tener diferentes formas de graficarla, pero en su esencia, en su forma simple o similar, van a tener máximo, un máximo, que es hacia donde el precio haya cotizado. Van a tener, por supuesto, esa vela va a tener también lo que viene siendo un mínimo. Va a tener, desde ese máximo a ese mínimo, podemos ver el cuerpo o el open del cuerpo, el cuerpo de la vela. Vamos a tener el cuerpo de la vela. Bien, cuerpo, cuerpo. Así que la información que nos va a dar una vela
es la siguiente información. Por supuesto que va a tener el cuerpo, mm, donde apertura el precio, va a tener una apertura, se va a movilizar hasta un determinado punto que va a marcar su máximo, luego podemos tener el mínimo de la vela y luego tenemos el, el cuerpo, tal vez el cuerpo donde inicia, el cuerpo que le podemos llamar, en este caso le podríamos llamar el open del cuerpo donde inicia, y también tenemos la parte opuesta que le podríamos llamar el cuerpo o cierre de la vela. Entonces, debemos comprender lo siguiente. Debemos comprender de que hay temporalidades y en dichas temporalidades vamos a ver graficado al cierre de las velas esta información. Cuando estamos hablando de una vela mensual, estamos hablando de que esa vela va a aperturar, por supuesto, el día 1 de ese mes y va a cerrar, por supuesto, a fin de mes. Y en el periodo de cotización de esa vela va a tener su open, su apertura, su cuerpo, va a tener su máximo, va a tener su mínimo, va a tener su cierre, donde nos va a cerrar. Entonces, esa información es la que vamos a ver graficada, pero únicamente podemos determinar todos los detalles de una vela al cierre. ¿Por qué? Porque mientras esa vela esté en desarrollo, nosotros no sabemos si va a subir un poco más, va a bajar un poco más, dónde va a tener el cierre finalmente esa vela. Esos detalles lo tenemos al momento de graficarse una vela. Cuando una vela está graficada, cuando una vela ha aperturado, ha hecho su máximo, ha hecho su mínimo y ha tenido su cierre, esa vela queda graficada y no hay forma de cambiarla. Pero mientras una vela esté en desarrollo, esa vela todavía es como que uno no sabe si va a cerrar en tal punto, no va a cerrar. Pero al momento de cerrar tenemos todos los detalles de una vela. Tenemos el open, la apertura, tenemos su máximo, tenemos su mínimo, tenemos su cierre. Esto a nivel mensual. Estoy hablando de mensual porque es la temporalidad más grande en donde vamos a poder ver una vela. Por supuesto, hay otras temporalidades más grandes que mensual, ¿no? Pero ya nosotros al ver mensual estamos viendo un precio, imaginémonos, si queremos visualizar el precio a muy largo plazo, vamos a estar mirando mensual o vamos a estar mirando semanal. Eso va a dar la indicación de lo que el precio va a ser a años. A años. ¿Por qué? Porque imaginémonos que en un año vamos a tener simplemente 12 velas mensuales. ¿Mm? Entonces, mensual nos va a dar una perspectiva de precio a años. Y eso es lo que debemos comprender con respecto a la creación de las velas mensuales. Por supuesto, no solamente tenemos mensual, sino que también tenemos semanal. Prácticamente temporalidades grandes como mensual y semanal. Mensual lo vamos a ver cuando esta vela cierra. O sea, prácticamente la vamos a ver una vez al mes. Una vez al mes para interesarnos o para ver cómo ha sido la cotización del precio en el mes que ha cerrado. Entonces, una vez al mes vamos a ver este tipo de velas. Vamos a ver dónde aperturó, dónde cerró, qué información nos da eso. En módulos posteriores, por supuesto, vamos a ir aprendiendo lo que es la lectura de velas, ya más prácticamente para el tema operativo, para comprender la estructura, para identificar determinadas cosas. Pero en esta sesión básica de lo que es las velas, eso es lo que debemos comprender. De que una vela tiene una apertura, tiene un cierre, tiene un máximo, tiene un mínimo, de que únicamente yo voy a comprender dónde están esos parámetros de esa vela
al cerrar una vela. Y si hablamos de mensual, voy a observarlo una vez al mes. Si hablamos de semanal, por supuesto de que en el mes vamos a tener 4 velas. 4 velas. Tal vez en lo que viene siendo mensual veamos una vela, pero si nos pasamos a otra temporalidad, dentro de un mes vamos a tener 4 velas, lo cual nos va a dar una información de cómo se ha movilizado el precio dentro de ese mes en cada periodo de esas semanas. Prácticamente lo mismo se comprende con respecto a lo que son las velas semanales. Semanal, al ser una temporalidad grande, al ser una temporalidad que va a tener un periodo de tiempo considerable en su desarrollo, que va a dar una información bastante amplia, también nos va a servir para observar, para darnos noción de lo que viene siendo el precio a largo plazo, a largo plazo. Y debemos comprender lo mismo, que estaremos mirando una vela semanal, la estaremos mirando al cierre de una semana para comprender tal vez la posibilidad que tengamos de una semana a otra. Y en una vela semanal también vamos a tener lo que es el cuerpo open o la apertura. También vamos a tener el desarrollo de esa vela al cerrar una vela semanal. Esto estamos hablando de que una vela semanal, ¿cuándo apertura? Apertura el domingo por la tarde. Domingo por la tarde apertura, y cuando cierra, va a cerrar el viernes por la tarde. En un periodo de una semana, por supuesto que vamos a tener diferentes días. Por eso es que quiero interiorizarte, o quiero adentrarte, mejor dicho, en lo que es el concepto de velas, para que comprendamos, ¿no? Para que tengamos una noción de que en un mes yo voy a tener una sola vela, esta vela va a aperturar a principio de mes, esta vela va a cerrar a fin de mes, de que en una semana, por supuesto, también voy a tener lo que es una apertura, un cierre para esa semana, y dentro de una semana voy a tener 5 velas diarias. Las velas diarias, por supuesto, son velas que vamos a tener un poco más de foco nosotros ahí, ¿no? ¿Por qué te digo que vamos a tener un poco más de foco? Por lo siguiente, porque nosotros vamos a tener 5 días en una semana. Para esperar el cierre de vela semanal necesitamos esperar toda una semana, pero para esperar el cierre de velas diarias, tenemos que esperar a que pase de un día para el otro. Y en una semana vamos a tener 5 velas diarias. Entonces, para nosotros, las velas diarias van a tener bastante información, bastante relevancia. Por supuesto que vamos a mirar nuestra vela mensual, por supuesto que vamos a querer identificar el precio a muy largo plazo. Lo mismo, por supuesto, que vamos a interesarnos en cómo nos apertura y nos cierra una vela semanal, pero esto lo vamos a poder ver una sola vez a la semana. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, el día domingo yo ya puedo ver cómo cerró la semana anterior, lo cual me puede dar determinada información de cómo se ha movido en esa semana y me puede ayudar en la especulación a ver cómo puedo yo pensar de que se va a movilizar el precio en esta semana. Así que hablamos de vela mensual, hablamos de vela semanal, hablamos de velas diarias. Ok, bien. Todas las velas van a tener lo mismo. Una apertura, van a tener un máximo, va a tener un mínimo, va a tener un cierre. Por supuesto que va a haber diferente graficación de esa vela en el periodo de cotización, cómo se ha movido durante el periodo de tiempo observado. Entonces, también tenemos velas de 4 horas, que en un día vamos a tener varias velas de 4 horas. 6 velas, por ejemplo, de 4 horas nos van a formar una vela diaria.
Entonces podemos ver que 4 horas es un periodo de tiempo razonable para nosotros, los traders, que vamos a estar especulando prácticamente en periodos de tiempo diarios, en periodos de tiempo que queremos aprovechar los movimientos del precio de un día o varios días. Para nosotros 4 horas nos va a aportar una información muy, muy interesante y nos va a ayudar a entender cómo ha sido movilizado el precio dentro de la cotización de un día. Así que vamos viendo cómo se puede desfragmentar, por así decirlo, un mes en varias velas de una semana. En una semana voy a poder desfragmentarlo en varias velas de días. Una vela diaria se puede desfragmentar y observar la cotización del precio, cómo se ha movilizado en diferentes periodos de velas de 4 horas. Y también podemos utilizar las velas de una hora. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque tenemos que ir comprendiendo de que el precio se mueve en periodos de tiempo, aperturando, creando un máximo, creando un mínimo, teniendo una apertura, teniendo un cierre en las diferentes temporalidades. Y de acuerdo al tipo de trader, de acuerdo al tipo de trader que uno sea, va a ser donde va a concentrar su foco. Nosotros nos vamos a concentrar mucho nuestro foco en los periodos de tiempo, por ejemplo, semanal, que lo vamos a ver una vez a la semana, en el periodo de tiempo diario, en el periodo de tiempo diario, que lo vamos a ver prácticamente todos los días, y nos va a interesar mucho 4 horas y una hora. Esas son las temporalidades donde le vamos a prestar foco a la creación de las velas, a ver el desarrollo de lo que son las tendencias, de lo que es la estructura, de lo que es el movimiento del precio. Por eso es que te estoy mencionando, por eso es que vamos analizando cómo se van a ir desarrollando en los distintos periodos de tiempo la creación de estas velas, la información que nos van a aportar para poder nosotros agilizar, para poder nosotros comprender, para poder nosotros tener un análisis. Y lo más pequeño que estaremos observando el precio va a ser en periodos donde tomaremos decisiones, que pueden ser 30 minutos para abajo, pero las temporalidades que nos ayudan o que podemos ver cómo se crean esas velas, en donde más foco tendremos atención, van a ser en velas diarias, velas de 4 horas y velas de una hora que dan suficiente información. Por supuesto que hay velas que se crean más pequeño que eso, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, pero esas velas van a cambiar tan rápido de tiempo que realmente no van a tener tanta sustancia o tanta información como para que nos permitan a nosotros tomar decisiones. Nosotros para tomar una decisión, ok, necesitamos identificar bien qué es lo que está haciendo en un periodo consistente, en un periodo a mediano y largo plazo el precio, como para tomar decisiones que nos puedan dar un movimiento de recorrido de precio que nos beneficie. Porque recordemos que en el trading vamos a estar ganando por que el precio lo compremos barato, recorra una determinada distancia en pips que nos pueda beneficiar. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro foco? En ver cómo se apertura, cómo se cierra una vela semanal para entender lo que es de una semana a la próxima, lo que probablemente el precio pueda llegar a ser. Vamos a interiorizarnos mucho en lo que son las velas diarias. ¿Por qué? Porque a cada día, dentro de una semana, vamos a tener 5 cierres de velas diarias que nos permiten a nosotros tener una comprensión de cómo se ha movilizado el precio en esa semana. Vamos a tener varias velas de 4 horas, incluso de una hora. Esos periodos de tiempo son los que nos interesan a nosotros. Son periodos de tiempo que nos dan la suficiente información como para darnos noción de qué posible movimiento vamos a poder emprender o qué posible movimiento vamos a poder tener
para que el precio se movilice. Así que espero que esta información te haya sido útil, la puedas captar. Cualquier cosa podés volver a repasar la información que hemos hablado sobre las velas y cualquier duda, pregunta que tengas, por supuesto, no dudes en hacerla. Luego vas a tener un examen donde vas a poder ver cuánto has comprendido de estos conocimientos y, por supuesto, vamos a ir viendo cómo aplicarlos. Así que hemos visto de forma clara y contundente los tipos de velas, hemos visto cómo se apertura, cómo se cierra, cómo se crean y en dónde vamos a tener el mayor foco nosotros como traders de acuerdo a este sistema operativo que irás aprendiendo en módulos posteriores.